El poder verdadero no se sostiene con ejércitos. Se sostiene con la colonización completa del paisaje emocional de quienes te rodean, convirtiendo sus sentimientos más íntimos en instrumentos de tu control, transformando el amor en cadenas invisibles y el miedo en un sistema de vigilancia que opera dentro de cada mente. Los reyes que entendieron esto construyeron imperios que sobrevivieron generaciones no porque fueran invencibles militarmente, sino porque habían descubierto algo mucho más sofisticado: cómo hacer que la obediencia se sintiera como devoción, cómo convertir el terror en lealtad, cómo tejer amor y miedo en una trenza tan apretada que sus súbditos no podían distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Esta fue la verdadera alquimia del poder monárquico, una psicología oscura tan refinada que sus víctimas defendían fervientemente el sistema que los oprimía, y lo hacían con lágrimas genuinas de amor por su opresor. Luis XIV de Francia comprendió esta tríada con una claridad que define el absolutismo moderno. Cuando declaró «El Estado soy yo», no estaba simplemente haciendo una afirmación política. Estaba articulando una realidad psicológica que había construido meticulosamente durante décadas. En Versalles, Luis creó un teatro permanente donde cada noble francés de importancia era simultáneamente actor y prisionero. La brillantez diabólica del sistema residía en cómo convertía el privilegio en una forma de esclavitud. Los nobles competían ferozmente por el honor de asistir al rey durante su despertar matutino, el lever, un ritual donde simplemente estar presente mientras el monarca se vestía era considerado un favor extraordinario. Pasaban sus días orbitando alrededor del rey, esperando una mirada, una palabra, un gesto de reconocimiento que validara su existencia. Luis había creado una economía psicológica donde él era la única fuente de valor, y todos los demás eran mendigos emocionales compitiendo por migajas de atención real. Lo que hacía esto particularmente insidioso era cómo Luis mezclaba el amor con el miedo en proporciones perfectamente calibradas. Podía ser deslumbrantemente encantador, otorgando favores con una generosidad que parecía genuinamente afectuosa. Un noble podía pasar años en el desierto de la indiferencia real y luego, de repente, ser bañado en la luz del favor real, recibir una invitación a la mesa privada del rey, ser consultado sobre asuntos de Estado. Estos momentos de cercanía aparente no eran actos de amistad genuina. Eran inyecciones calculadas de esperanza diseñadas para mantener a todos en un estado de anhelo perpetuo. Y justo cuando alguien comenzaba a sentirse seguro en el favor del rey, Luis podía retirar su atención con la misma rapidez, dejando al noble en pánico, revisando obsesivamente cada interacción reciente, preguntándose qué había hecho mal. ¿Qué podía hacer para recuperar la gracia perdida? Este ciclo de acercamiento y distanciamiento, de calidez y frialdad, creaba lo que los psicólogos modernos reconocerían como un vínculo traumático perfecto. Los cortesanos de Versalles no solo temían al rey, lo amaban con la desesperación de adictos, porque él controlaba el único suministro de la droga que más necesitaban, la validación de su valor social. Pero Luis entendía que el amor manipulado y el miedo calibrado no eran suficientes por sí solos. Necesitaban ser entrelazados con un sistema de vigilancia mutua que convirtiera a todos en cómplices del control. En Versalles, la privacidad era imposible. Cada habitación tenía múltiples puertas y pasillos secretos. Los sirvientes eran en realidad espías, reportando cada conversación, cada gesto, cada expresión facial a una red de informantes que eventualmente llegaba al rey. Pero lo más brillante era que todos sabían que estaban siendo observados, sin saber nunca exactamente por quién o cuándo. Esta incertidumbre creaba un estado de autocensura permanente. Los nobles no necesitaban ser vigilados constantemente porque se habían convertido en sus propios vigilantes, editando cada palabra antes de pronunciarla, midiendo cada acción contra un estándar invisible de lo que podría ser reportado, de cómo podría ser interpretado, de qué podría hacer el rey si se enterara
Luis había externalizado el trabajo de control, distribuyéndolo entre las mentes de todos sus cortesanos, cada uno ahora un carcelero de sí mismo y un espía potencial de todos los demás. La arquitectura misma de Versalles era una expresión física de esta psicología. El palacio estaba diseñado para que todo fluyera hacia el centro, hacia las habitaciones del rey. Los nobles vivían en apartamentos que irradiaban desde este núcleo, su distancia física del rey, un reflejo preciso de su posición en la jerarquía de favor. Pero esta proximidad era también una trampa. Mientras más cerca estabas del sol, más intenso era el calor. Los nobles más favorecidos eran también los más escrutinados, los más vulnerables a los caprichos reales, los que tenían más que perder. Y todos podían ver esta dinámica operando en los demás. Podían observar cómo alguien ascendía en el favor solo para ser destruido por una sola palabra equivocada, un rumor malicioso, una interpretación errónea de sus intenciones. Estas caídas públicas no eran errores del sistema, eran características esenciales, espectáculos educativos diseñados para recordar a todos que el amor del rey era condicional, que el favor podía evaporarse en un instante, que la seguridad era una ilusión, y la única constante era la dependencia total del capricho real. Esta dinámica creaba una forma particular de locura colectiva. Los nobles de Versalles, muchos de ellos personas brillantes e inteligentes, dedicaban sus vidas a rituales absurdos. Memorizaban reglas de etiqueta tan elaboradas que un simple error podía ser socialmente catastrófico. Competían por posiciones honoríficas que no tenían ningún poder real, como el privilegio de sostener la camisa del rey o el derecho de permanecer sentado en presencia de la reina. Gastaban fortunas en vestimenta y entretenimiento para mantener las apariencias adecuadas, endeudándose hasta la ruina porque la alternativa era perder posición en la corte. Y todo este tiempo, sus verdaderos poderes como aristocracia, su autoridad sobre sus propias tierras, su independencia política, se erosionaban sistemáticamente. Luis los había convertido en actores en su teatro perpetuo, tan consumidos por el drama de la vida cortesana que no notaban cómo su poder sustantivo desaparecía. Los había neutralizado políticamente, haciéndolos adictos psicológicamente a su presencia. Esta técnica de control, a través de la proximidad forzada y la competencia por afecto, se repite a través de la historia con variaciones fascinantes. Catalina la Grande de Rusia operaba con una comprensión similar de cómo mezclar amor y miedo, pero con un refinamiento adicional. Catalina cultivaba la imagen de una amante intelectual y sofisticada del arte y la filosofía, correspondiendo con Voltaire y Diderot, posicionándose como una monarca ilustrada. Esta fachada de sensibilidad cultivada hacía que su crueldad, cuando emergía, fuera aún más devastadora porque venía envuelta en el lenguaje de la razón y el progreso. Podía destruir a un rival político mientras citando a los filósofos. Podía ordenar la supresión brutal de una revuelta campesina mientras discutía los derechos humanos con sus corresponsales europeos. Esta disonancia entre su autoimagen pública y sus acciones reales creaba una confusión psicológica en quienes la rodeaban. No podían simplemente temerla como a un tirano ordinario. Tenían que navegar una realidad mucho más compleja donde la soberana que admiraban por su intelecto y su supuesta benevolencia era también la misma que podía ser despiadadamente cruel. Catalina también entendía el poder erótico como una dimensión adicional de control. Sus amantes no eran simplemente gratificaciones personales, eran instrumentos políticos cuidadosamente seleccionados. Hombres como Grigori Potemkin no solo compartían su cama, sino que se convertían en extensiones de su poder, manejando aspectos cruciales del gobierno mientras permanecían totalmente dependientes de su favor continuado. La mezcla de intimidad sexual, poder político y dependencia emocional creaba vínculos extraordinariamente fuertes. Estos hombres no podían simplemente servir a Catalina desde una distancia profesional. Estaban entrelazados con ella a múltiples niveles, su poder derivado directamente de su proximidad física y emocional a ella. Y cuando ella terminaba con un amante, como inevitablemente hacía,
La caída era total. No solo perdían acceso sexual a la emperatriz, perdían su posición política, su propósito, su identidad. Catalina había fusionado tan completamente lo personal con lo político que separar las dos dimensiones se volvía imposible. El amor y el miedo ya no eran emociones distintas, eran aspectos de una sola experiencia envolvente de estar en la órbita de una soberana absoluta. La corte de Catalina operaba con la misma vigilancia mutua que Versalles, pero con un elemento adicional de paranoia justificada. Rusia en el siglo XVIII era un lugar donde los golpes de palacio eran no solo posibles, sino comunes. El propio esposo de Catalina, Pedro III, había sido derrocado y posteriormente asesinado en circunstancias que claramente involucraban su complicidad. Este origen violento de su reinado significaba que Catalina vivía con la conciencia constante de que otros podrían hacer con ella lo que ella había hecho con su esposo. Esta paranoia era tanto su debilidad como su fuerza. La hacía despiadadamente vigilante, rápida para percibir y eliminar amenazas. Pero también significaba que nunca podía confiar completamente en nadie, que cada relación estaba teñida de sospecha, que incluso sus amantes más cercanos eran potencialmente conspiradores. Y esta desconfianza se filtraba por toda la corte, creando una atmósfera donde todos sabían que todos eran potencialmente traicioneros, donde la lealtad era una performance que debía ser constantemente demostrada porque nunca podía ser genuinamente creída. Pero quizás ningún monarca calibró esta tríada de amor, miedo y obediencia con más precisión que Enrique VIII de Inglaterra. Lo que hace a Enrique particularmente fascinante es cómo su propia psicología evolucionó con el tiempo, volviéndose progresivamente más narcisista y paranoica, y cómo esto alteró el equilibrio de la tríada. El joven Enrique era genuinamente carismático, atlético, inteligente, musicalmente talentoso. Las personas que lo rodeaban podían amarlo sin que ese amor fuera puramente estratégico. Había algo auténtico en su carisma, algo que inspiraba lealtad real. Pero a medida que envejecía, a medida que su cuerpo se deterioraba y su ego se inflaba, el miedo comenzó a dominar cada vez más la ecuación. Para el final de su reinado, estar cerca de Enrique era estar en peligro constante. Sus 6 matrimonios, 2 de los cuales terminaron en ejecución, demostraban que ni siquiera la intimidad más profunda ofrecía protección. Lo que Enrique ilustra particularmente bien es cómo un monarca puede usar el amor romántico como un instrumento de control político. Cuando se obsesionó con Ana Bolena, Enrique no solo deseaba a una mujer. Estaba probando los límites de su poder, viendo si podía reorganizar la realidad misma, desafiar al Papa, fracturar la cristiandad, simplemente porque quería algo que las reglas existentes decían que no podía tener. Y cuando lo logró, cuando finalmente se casó con Ana después de años de lucha, no había ganado una esposa. Había ganado la confirmación de que su voluntad podía remodelar el mundo. Pero Ana, la mujer real, se convirtió en un problema. Ella no podía seguir siendo el símbolo perfecto de su triunfo porque era humana, complicada, con sus propios deseos y defectos. Y así, Enrique hizo algo psicológicamente revelador. Reinterpretó retroactivamente toda su relación con ella. La mujer por la que había arriesgado todo se convirtió, en su narrativa revisada, en una bruja seductora que lo había engañado. La destruyó no a pesar del amor que una vez sintió, sino precisamente porque ese amor había sido tan intenso. Enrique no podía admitir que había estado equivocado, que había juzgado mal, que había arriesgado tanto por algo que resultó ordinario. Entonces, Ana tenía que convertirse en extraordinariamente malvada para justificar su elección original de perseguirla y su decisión posterior de destruirla. Este patrón se repitió con variaciones a través de su vida. Catalina Howard, su quinta esposa, era apenas una adolescente cuando se casó con el rey envejecido y físicamente repulsivo. Cuando fue acusada de adulterio, la respuesta de Enrique fue reveladora. Lloró públicamente, presentándose como una víctima de la traición femenina.
pero simultáneamente orquestó su destrucción con una frialdad burocrática, asegurándose de que cada aspecto legal estuviera perfectamente documentado, que su ejecución fuera indiscutible. Enrique necesitaba ser simultáneamente la víctima herida y el juez implacable. Necesitaba que su corte lo viera sufrir, que validaran su dolor, que confirmaran que su respuesta brutal estaba justificada por la profundidad de su herida emocional. Este teatro de vulnerabilidad herida era otro mecanismo de control. Los cortesanos de Enrique no solo tenían que temerlo, tenían que consolarlo, validar sus sentimientos, confirmar que sus acciones más crueles eran respuestas comprensibles a provocaciones intolerables. Enrique había convertido su fragilidad emocional en un arma, haciendo que su capacidad de sentirse herido fuera tan peligrosa como su poder de ejecutar. La corte de Enrique operaba bajo lo que solo puede describirse como terror normalizado. Thomas Cromwell, uno de sus principales ministros y arquitecto de muchas de sus políticas más importantes, sirvió fielmente durante años solo para ser ejecutado cuando dejó de ser útil. Thomas More, un amigo de décadas y uno de los grandes intelectuales de su tiempo, fue decapitado por no poder en conciencia apoyar el rompimiento de Enrique con Roma. La lista de personas cercanas a Enrique que terminaron ejecutadas es tan larga que se vuelve casi absurda. Y sin embargo, las personas continuaban compitiendo por posiciones cerca del rey. Continuaban arriesgando todo por un momento de favor real. Esto no era simplemente estupidez. Era el resultado de un sistema donde las recompensas del favor real eran tan enormes y las alternativas a estar en la corte tan limitadas, que el cálculo racional llevaba a las personas a entrar en una relación que sabían que era potencialmente suicida. Esta dinámica revela algo fundamental sobre cómo funciona el poder absoluto. No necesita ser consistentemente cruel para ser aterrador. De hecho, la inconsistencia, la imprevisibilidad, es a menudo más efectiva que la crueldad constante. Cuando un gobernante es predeciblemente brutal, las personas pueden al menos desarrollar estrategias de evitación, pueden calcular riesgos, pueden protegerse permaneciendo alejadas. Pero cuando un gobernante alterna entre generosidad extravagante y crueldad caprichosa, cuando el mismo comportamiento puede ser recompensado un día y castigado al siguiente, entonces la única estrategia de supervivencia es la hipervigilancia constante. Las personas alrededor de tales gobernantes viven en un estado de ansiedad permanente, siempre tratando de leer señales, de anticipar cambios de humor, de posicionarse correctamente para cualquier versión del gobernante que pueda emerger en un momento dado. Esta ansiedad constante es agotadora cognitivamente y emocionalmente, drenando los recursos mentales que podrían usarse para resistir o cuestionar. Las personas en este estado no tienen energía sobrante para la rebelión. Toda su capacidad cognitiva está consumida por la tarea de navegación inmediata. Los tres monarcas, Luis, Catalina y Enrique, ilustran diferentes calibraciones de la misma tríada básica, pero el patrón subyacente es consistente. Todos entendieron que el poder sostenible no puede basarse solo en la fuerza. La fuerza puede comprar obediencia, pero es una obediencia frágil que desaparece tan pronto como la amenaza se retira. El verdadero control requiere colonizar el paisaje emocional interno de tus súbditos, hacer que tu presencia sea tan omnipresente en sus mentes que te obedezcan incluso cuando no estás mirando, incluso cuando la obediencia va contra sus propios intereses. Y la forma de lograr esto es a través de la manipulación cuidadosa del amor y el miedo, nunca permitiendo que uno domine completamente, siempre manteniendo la tensión entre los dos. El amor crea dependencia emocional. Cuando las personas aman a su líder, cuando anhelan su aprobación, cuando miden su propio valor por su proximidad al poder, entonces su obediencia no se siente como sumisión, se siente como devoción, como lealtad, como algo que hacen voluntariamente porque quieren mantener la relación que valoran. Este es el control más profundo, cuando la cadena es invisible porque está hecha de afecto. Pero el amor solo no es suficiente
porque el amor puede desvanecerse, puede ser transferido a otros objetos. Entonces, el miedo entra como el elemento estabilizador. El miedo asegura que incluso cuando el amor vacila, incluso cuando las personas comienzan a cuestionar, todavía obedecen porque las consecuencias de la desobediencia son demasiado terribles. Y la obediencia, el tercer elemento, es tanto el resultado como el refuerzo del sistema. Cada acto de obediencia refuerza el hábito de obedecer. Hace que la siguiente instancia de sumisión sea más fácil. Erosiona gradualmente la capacidad de imaginar la resistencia. Lo que hace esta triada particularmente insidiosa es que es autosuficiente. Una vez que está en su lugar, se perpetúa sin requerir esfuerzo consciente constante del gobernante. Los súbditos se vigilan mutuamente, compiten por atención, interiorizan las reglas hasta que la autocensura se vuelve automática. El gobernante puede entonces retirarse parcialmente, volverse menos visible, y el sistema continúa funcionando porque ahora existe dentro de las mentes de todos los que participan en él. Se convierte en cultura, en las normas no escritas que definen cómo las personas interactúan, en las expectativas que tienen sobre lo que es posible o permisible. Y estas normas son transmitidas a las nuevas generaciones, que aprenden desde el principio cómo funciona el juego, cómo competir por favor, cómo navegar la mezcla de amor y miedo, cómo obedecer de manera que parezca elección. Pero la pregunta persistente es si este patrón es simplemente historia. Si Luis y Catalina y Enrique son figuras de un pasado que hemos superado, o si los mecanismos que emplearon siguen siendo relevantes. La respuesta incómoda es que estos patrones están en todas partes en formas modernas. El CEO carismático, que crea una cultura corporativa donde los empleados compiten ferozmente por su atención, que alterna entre elogios efusivos y críticas devastadoras, que hace que su aprobación sea la moneda que define el valor en la organización. El líder político que cultiva una conexión emocional intensa con sus seguidores, que se presenta simultáneamente como fuerte y como víctima, que exige lealtad personal más allá de la política. El abusador romántico que mezcla declaraciones de amor con amenazas sutiles, que hace que su pareja se sienta especial y aterrorizada al mismo tiempo, que crea dependencia a través de la alternancia de afecto y crueldad. Estos son ecos de la misma dinámica, ajustados para contextos contemporáneos, pero operando sobre los mismos principios psicológicos. La razón por la que estos patrones persisten es que exploran vulnerabilidades fundamentales de la psique humana. Los seres humanos son animales sociales que necesitan conexión, aprobación, pertenencia. Estas necesidades no son debilidades opcionales que podríamos eliminar con suficiente fuerza de voluntad. Son características centrales de nuestra neurología, productos de millones de años de evolución donde la exclusión del grupo significaba muerte. Los manipuladores efectivos, ya sean reyes absolutos o abusadores modernos, explotan estas necesidades cableadas, ofreciendo satisfacerlas mientras simultáneamente las usan como palancas de control. Y porque estas necesidades son genuinas, porque el anhelo de conexión y aprobación es real, el control resultante se siente menos como opresión y más como una relación complicada que vale la pena mantener. Lo más perturbador es cómo este sistema puede hacer que las víctimas defiendan a sus opresores. Los cortesanos de Luis XIV escribían sobre él con adoración genuina. Los amantes descartados de Catalina a menudo conservaban un afecto nostálgico por ella. Incluso algunas de las víctimas de Enrique, mientras esperaban su ejecución, escribían declaraciones de lealtad al rey. Esto no es masoquismo o estupidez. Es el resultado lógico de haber internalizado tan completamente el sistema que tu identidad está fusionada con él. Cuando has invertido años o décadas de tu vida en competir por el favor de un gobernante, cuando has medido tu valor por tu proximidad al poder, cuando has defendido las acciones del gobernante ante otros como una forma de defender tus propias elecciones de servir, entonces admitir que el sistema es fundamentalmente corrupto requeriría desmantelar tu propia autoimagen. Es psicológicamente más fácil continuar creyendo en el sistema, incluso cuando te está destruyendo,
que enfrentar el abismo de significado que se abriría si admitieras que has dedicado tu vida a algo sin valor. Esta es la victoria final de la tríada, cuando ya no necesita forzar la obediencia porque sus víctimas la han elegido voluntariamente, cuando el amor y el miedo están tan entrelazados que no pueden ser separados, cuando la opresión se ha convertido en identidad. Los reyes que dominaron esta alquimia psicológica no necesitaban grandes ejércitos para mantener el control. Tenían algo más poderoso, una población que se había convertido en guardián de su propia prisión, que defendía las barras como si fueran estructura de soporte en lugar de confinamiento. Y el sistema podía perpetuarse generación tras generación, porque cada generación lo reinterpretaba como tradición, como cultura, como simplemente la forma en que son las cosas. La pregunta final no es si tales sistemas existieron. La pregunta es, ¿cuánto de tu propia vida está estructurada por variantes de esta misma tríada? ¿En qué relaciones mezclas amor con miedo? ¿En qué contextos compites por aprobación de figuras de autoridad? ¿Cuánta de tu obediencia se siente como elección, pero es en realidad el resultado de años de condicionamiento sutil? Los palacios han desaparecido en su mayoría, pero los patrones psicológicos que los animaban siguen vivos, migrando a nuevos contextos, adaptándose a nuevas estructuras de poder. Y la razón por la que siguen siendo efectivos es que la mayoría de las personas nunca los reconocen operando en sus propias vidas. El control más perfecto es el que se siente como libertad. La obediencia más completa es la que se experimenta como devoción voluntaria. El miedo más paralizante es el que viene envuelto en promesas de amor. Si has llegado al punto donde ya no puedes distinguir entre lo que haces por amor y lo que haces por miedo, entonces la tríada ha logrado su objetivo. Y la única forma de comenzar a desenredar este nudo es preguntarte: si la persona o institución de la que buscas aprobación desapareciera mañana, ¿quién serías? Y esa pregunta te sientes como liberación o como pérdida de identidad.